Buenas tardes para todos los asistentes. En 6 minuticos iniciamos la conferencia. Listo, entendido, enterado. Gracias. Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Buenas noches, ingeniero. Ingeniera Sandra, muy buenas noches, mucho gusto. Mm, Igualmente. Muy buenas noches para todos. Buenas noches. Ingeniera Sandra, ¿necesitas que hagamos pruebas para compartir escritorio o ya lo tienes verificado? Sí, ya lo verificamos, Andrés, gracias. Perfecto, cualquier cosa que necesites, estamos súper atentos. Gracias.
Bueno, entonces, siendo las 7 de la noche y dando cumplimiento al horario de la conferencia web, vamos a dar inicio. Cordial saludo para todos los estudiantes que se encuentran conectados, para los docentes, ingenieros que se encuentran conectados esta noche apoyando esta conferencia web. Un saludo muy cordial. Mi nombre es Sandra Milena Cruz Molano. Yo soy docente del curso Diseño de Software. Para esta oportunidad nos corresponde la socialización de la etapa 3 del curso. Entonces sean ustedes bienvenidos y esperemos que esta capacitación o más bien esta reunión sea pues de mucho provecho para ustedes y que les permita el correcto desarrollo de las actividades. Bien, entonces a continuación voy a hacer la presentación de la pantalla. Por favor, me confirman si pueden ver la pantalla. Perfecto, Sí, ingeniera. señora. Primera diapositiva. Listo, muy bien. Bueno, entonces esta es la etapa 3, correspondiente al desarrollo del diagrama de actividades, contenedores y componentes. Bien, entonces el equipo de docentes del curso de diseño de software está encabezado por nuestro director de curso, el ingeniero John Fernando Sánchez. Aquí vamos a hacer nuevamente, como en la primera conferencia, digamos con recorderis de los horarios de atención que tiene la red de docentes del curso. Entonces, nuestro director de curso está los lunes de 10 de la mañana a 2 de la tarde. La red de docentes del curso está compuesto por Sandra Milena Cruz Molano, que es quien les habla. El horario de atención martes y miércoles de 8 a 12. El ingeniero Rafael Andrés Arango Fonseca tiene horario de atención los lunes y martes desde las 14 a las 17. El ingeniero Andrés Alfonso Cárdenas Rojas tiene horario desde las 13 hasta las 17 los martes. El ingeniero Álvaro Javier Gómez tiene horario de atención de lunes a jueves, de las 15 hasta las 17. El ingeniero Elio Fabio Aranda Murillo tiene horario de atención los lunes y viernes, desde las 15 hasta las 19. El ingeniero Jairo Antonio Muñoz tiene horario de atención martes y miércoles, desde las 15 hasta las 18. El ingeniero Julio César Rodríguez tiene horario de atención los miércoles, desde las 14 hasta las 17. Estos son nuestros horarios de atención, de asesoría, que se hacen a través del grupo de Teams que está conformado y que ya muchos de ustedes se encuentran en ese grupo. Todavía nos falta que algunos estudiantes se agreguen a este equipo. Y allí ustedes van a poder encontrarnos a todos nosotros y cada uno va, digamos, a indicar cuando inicia su jornada de asesoría para que ustedes puedan estar pendientes y puedan, digamos, hacer preguntas, eh, indicar algunas inquietudes que tengan frente a las actividades. Bueno, esta etapa 3 tiene apertura el 17 de marzo, o tuvo apertura el 17 de marzo a las 00:00, a la medianoche, y cierra el lunes 8 de abril a las 23:55. Nuestros canales de comunicación, recordemos que está el correo electrónico institucional, está en la mensajería interna del campus virtual y este que es nuestro equipo que se encuentra dentro de Teams, que es muy importante que todos ustedes se agreguen allí, porque como ya lo decía anteriormente, aquí estamos agregados toda la red de docentes, incluyendo al director, y en este espacio nosotros abrimos las franjas de asesoría para que ustedes puedan, digamos, expresar las inquietudes o dudas que tengan frente a las actividades que se proponen en cada una de las etapas. Por eso es muy importante, estimados estudiantes, que ustedes se agreguen, por favor, a este equipo de Teams. Si ya están agregados, pues digamos que es muy bueno, es muy beneficioso, pero para quienes
se encuentran en esta reunión o van a ver después la grabación, es muy importante que se agreguen a este equipo. Por este medio también se publican algunas cosas importantes, como las invitaciones a las conferencias, también se comparten digamos, las presentaciones de las conferencias web, entre otros documentos de relevancia. Bien. Bueno, acá hacemos un recorderis nuevamente de nuestros entornos. Recordemos entonces que tenemos nuestro entorno de información inicial, donde se encuentra la presentación del curso, y algo muy importante es la agenda. Esa agenda la debemos tener muy presente, porque en esa agenda ustedes van a poder revisar en qué momento se abre la actividad, cuántos puntos tiene la actividad, cuándo inicia, cuándo termina, cuántos días les quedan para que finalice la actividad. Entonces es bien importante que estén revisando esa agenda. Bien, dentro de las noticias del curso, entonces encontramos 4 foros. Ahí encontramos las noticias del curso, el soporte técnico del aula, la interacción social y la duda de inquietudes que se puedan presentar frente al proceso formativo. Bien. Dentro del entorno de aprendizaje y evaluación, recordemos que pues, esto está organizado por momentos. Nos encontramos en el momento intermedio, estamos en la etapa 3, diagrama de actividades, secuencias, contenedores y componentes. Estamos entonces a mitad del camino en la etapa número 3 del momento intermedio. Bien. Dentro del momento intermedio y dentro de la etapa que nos corresponde, vamos a encontrar la guía de aprendizaje, vamos a encontrar el contenido y referentes bibliográficos, vamos a encontrar el foro de discusión de la actividad y vamos a encontrar finalmente la rúbrica para esta etapa. Bien. Dentro de la guía de aprendizaje es muy importante que la descarguen. Y al igual que la guía, también descarguen el caso de estudio. Si bien es cierto, el caso de estudio es el mismo caso de estudio. Es el mismo caso de estudio que se trabajó en la etapa inmediatamente anterior. Es muy importante que de todas maneras lo descarguen, lo revisen. La guía de aprendizaje está en formato PDF y también la pueden descargar. Bien. Van a encontrar también el contenido y referentes bibliográficos. Muy importante que los revisen. Especialmente hay un documento que me parece que está muy completo y se los recomiendo, que lo estuve revisando. Es este documento de Ramírez Chaparro del 2020. Es del repositorio de la universidad. Fue desarrollado por un integrante de la universidad bajo la supervisión de un docente. Y tiene unos diagramas bien importantes que se trabajan en UML y que nos concierne para la etapa 3. Entonces, este documento está en español, se lo recomiendo que lo revisen, lo descarguen, está muy completo, se explica muy bien cada uno de los diagramas. Bien. En el foro de discusión, entonces, aquí ustedes podrán hacer sus aportes individuales, en grupo, tener presente que para esta actividad, al igual que para la anterior, ustedes mínimo deben hacer 2 aportes significativos en el foro, contribuyendo al desarrollo de la actividad. Más adelante vamos a explicar, digamos, en qué consisten estos aportes, al igual también que la participación en el foro para la construcción del trabajo colaborativo. Bien. En este entorno también encontramos, como ya lo decía al inicio, la rúbrica, que es también muy importante que la revisen para que ustedes sepan desde el inicio qué es lo que se les va a evaluar, bajo qué condiciones y qué puntajes son los que se van a dar por cada uno de esos criterios de evaluación de esta rúbrica. Vamos a mirar un poco la rúbrica. Entonces aquí encontramos 4 criterios. En el primer criterio vamos a encontrar el diagrama de actividades.
Entonces, esto tiene una puntuación de 30 sobre el total que tiene la actividad. Y bueno, dentro de la descripción de alto nivel, los diagramas de actividades se presentan claramente mostrando el flujo de trabajo desde el inicio hasta el fin en los eventos en la actividad. El segundo criterio tiene que ver con el diagrama de secuencia. Acá los diagramas de secuencia muestran claramente y en qué orden los objetos interactúan en el sistema. Para este criterio, esto tiene una calificación, un peso de 30 sobre el total de puntos de la actividad. Bien, en el tercer criterio tenemos el diagrama de contenedores y componentes. El diagrama de contenedores y componentes se visualiza claramente la arquitectura del software, incluyendo la relación entre los contenedores y los componentes internos de forma coherente y detallada. Esto tiene una puntuación de 20. Y acá viene el cuarto criterio que tiene que ver con el trabajo en equipo. Se evidencia una buena interacción y comunicación entre los miembros del grupo que se refleja en el foro. Y tiene una puntuación de 20. Bien. Listo. Entonces, dentro del desarrollo de la actividad, vamos a revisar que el objetivo que está en esta actividad es precisamente que ustedes desarrollen en equipo el análisis y modelado de un caso de estudio proporcionado, que es el mismo caso de estudio que se trabajó en la etapa anterior, donde ustedes van a aplicar los diseños orientados a objetos mediante la elaboración de 4 diagramas. Van a elaborar el diagrama de actividades, el diagrama de secuencia, el diagrama de contenedores y el diagrama de componentes. Cada grupo podrá decidir libremente la forma, ya sea reuniéndose de manera sincrónica para construir los diagramas en conjunto o elaborando varias propuestas individuales y seleccionando en consenso la mejor versión para consolidar el documento. Entonces acá es muy importante, estimados estudiantes, que ustedes organicen una estrategia para poder hacer sus aportes en el foro. ¿Qué hemos encontrado? Hemos encontrado dentro de las, digamos, los aportes que ustedes hacen en el foro, y es que, digamos, un estudiante plantea un diagrama, pero luego el otro estudiante plantea el mismo diagrama. Y entonces, la idea es que ustedes puedan retroalimentar, mire que, digamos que la actividad se presta para que puedan hacer bastantes aportes. Porque ahorita vamos a ver que cada uno de los diagramas pues amerita un análisis previo. Entonces cada estudiante puede empezar a hacer ese análisis y luego se empieza en la construcción del diagrama, pero entonces muchas veces un estudiante presenta el diagrama y el otro estudiante vuelve y presenta el mismo diagrama. Entonces ahí lo que se les dice es, bueno, traten de, digamos, de hacer un consenso para poder, digamos, postular o publicar en el foro la mejor versión de cada diagrama. Eso también hace que, digamos, la retroalimentación que nosotros hagamos como docentes, pues sea un poco más efectiva y sea un poco, digamos, se pueda como agilizar el proceso y que ustedes puedan avanzar mucho más rápido, ¿sí? Entonces, recuerden que en la actividad anterior, pues eran 3 subactividades: generar el diagrama de casos de uso, el diagrama de clases y documentar cada uno de los casos en las tablas descriptivas. Miren que ya para esta actividad son 4 subactividades. Toca hacer 4 diagramas. Entonces, digamos que el trabajo es mucho más arduo que en la actividad anterior. Por lo tanto, para que ustedes puedan agilizar en el proceso y puedan avanzar y los tiempos les den para que se les pueda hacer una retroalimentación correcta y para que puedan avanzar en la consolidación del documento final, es importante que se pongan de acuerdo y que establezcan una buena estrategia. Por ejemplo, en uno de los grupos en los que yo estoy como tutora, los estudiantes organizaron una estrategia desde el principio, establecieron un grupo en un canal de comunicación y por allí entonces hicieron un documento compartido y por allí empezaron a hacer los primeros aportes. Entonces empezaron a analizar cuáles eran los actores, luego cuáles eran los casos de uso, luego cuáles eran los casos de uso por cada actor
y luego empezaron a construir el diagrama y entonces el otro estudiante iba diciendo, bueno, entonces ahora vamos a definir las clases para las clases del diagrama de clases. Luego entonces el otro decía, bueno, ya con esas clases, dependiendo de la retroalimentación que daba el docente, entonces empezaban a construir estas clases con sus diferentes atributos y métodos, y entonces luego el otro iba construyendo el diagrama, y luego entonces el otro con la retroalimentación del diagrama de casos de uso, entonces iba construyendo las tablas descriptivas de los casos. Y así avanzaron muy rápido y entregaron o terminaron su trabajo antes del tiempo que se les había dado el límite. Entonces yo creo que hay que establecer, estimados estudiantes, una muy buena estrategia para que a ustedes les den los tiempos, porque si no se ponen de acuerdo y no establecen una correcta estrategia, pues el tiempo pasa, 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 los días pasan, las semanas pasan y les llega el tiempo de entregar la actividad y posiblemente no la han terminado. Entonces, para que lo tengan muy presente. Dentro de las evidencias individuales, entonces tenemos pues que se debe participar en el foro con al menos 2 aportes significativos que evidencien análisis, comprensión del caso de estudio y contribución al trabajo en grupo. Las evidencias grupales, el grupo consolida un único documento que integre el trabajo realizado de forma colaborativa. Cada integrante del grupo debe participar en la elaboración del contenido y en la validación de los productos que han sido desarrollados. Solo se incluirán como autores del documento aquellos estudiantes que hayan participado de manera comprobable en el proceso. Acá también es muy importante que ustedes, digamos, sean muy responsables en este sentido y empiecen a hacer sus aportes a tiempo. Que digamos que a veces los estudiantes dejan sus aportes para último momento, ya cuando todo el grupo, o cuando el grupo mejor ha avanzado en el desarrollo de la actividad. Y entonces eh, eh, se vuelve compleja, digamos, la situación en el sentido que los estudiantes que ya elaboraron parte del trabajo, pues van a decir, no, ya nosotros hicimos esta parte, entonces ya te corresponde a ti hacer la actividad individual. Entonces es muy importante que desde el principio se pongan de acuerdo con el grupo, con el equipo, establezcan roles y empiecen a hacer sus aportes precisamente pues para que el trabajo sea colaborativo y no digamos para que después les toque hacer el trabajo individual, porque como se dan cuenta son muchas cosas las que hay que entregar. Entonces es más fácil cuando se hace en equipo. Bien, dentro del producto entregable va a ser un documento en Word para que las normas APA van a contener una portada, una introducción y dentro del desarrollo de la actividad se debe incluir el diagrama de actividades, el diagrama de secuencia, el diagrama de contenedores, el diagrama de componentes, una conclusión y las referencias bibliográficas que hayan utilizado como soporte para el desarrollo de la actividad. Entonces, digamos que cuáles son los pasos que se proponen para que ustedes desarrollen la actividad. Descargar el documento del anexo 1, el cual tiene toda la información necesaria sobre la situación problemática que deberán analizar y modelar. Realizar una lectura comprensiva del caso y de las referencias bibliográficas propuestas en el curso. Acá es muy importante que ustedes revisen esos referentes bibliográficos, como ya les decía anteriormente, hay una documentación bien importante allí, la estuve revisando, la estuve viendo y me parece que puede ser un gran apoyo para ustedes ese documento. Entonces, el caso de estudio es el mismo que manejaron en la etapa anterior, entonces ustedes ya están familiarizados eh, con el caso de estudio. Con base en el trabajo desarrollado durante la fase anterior, van a modelar el comportamiento del sistema a lo largo del tiempo mediante los diagramas correspondientes al modelo de diseño, con el fin de garantizar una comunicación clara y precisa entre los diferentes componentes del sistema. Digamos, los diagramas que ustedes elaboraron en la fase anterior les va a servir como base para elaborar estos diagramas. Ahorita en el transcurso de la explicación, ustedes se van a dar cuenta que hay mucha relación de esos diagramas estáticos que ustedes elaboraron en la fase anterior y que sirven como un insumo para elaborar los diagramas que corresponden en esta fase.
Participar activamente del foro colaborativo, aportando ideas, propuestas, observaciones que contribuyan al diseño de los diagramas. En equipo se deben elaborar los diagramas de actividades, secuencias, contenedores y componentes. Y al final, pues se debe integrar toda la información en un documento final del grupo. Bueno, acá nuevamente hacemos referencia, como en todas las conferencias, sobre este acuerdo 029 del 2003 en el artículo 99, donde se habla pues de lo que es, digamos, el concepto de plagiar y todas las consecuencias que esto puede traer para los estudiantes que lo hacen. Bien, eso también ha sido pues otra herramienta que también se expuso en la conferencia anterior, y es esta herramienta de Gemini, que es una herramienta que se utiliza para las diferentes etapas, especialmente para la etapa 2, la etapa 3, el componente práctico, y la etapa 5, prácticamente para la etapa de la 2 hasta la etapa 5. Recuerden que pues esto aclara dudas, no está diseñado para que resuelva, digamos, las tareas por ustedes, pero sí es un apoyo para aclarar dudas que se pueden presentar. Entonces también acá está el código QR para que ustedes también. Bien, el estudio de caso, anexo 1, seguimos trabajando con el caso de estudio de WebMed, trabajado en la fase anterior. Yo creo que ustedes ya, creo que se lo saben de memoria, porque lo trabajaron tanto en la fase anterior, que yo creo que ya lo debe tener ahí súper grabado en la mente, porque fue la base para elaborar las actividades de la etapa 2. Bien, algunas herramientas que ustedes pueden utilizar para elaborar el software. Siempre hemos recomendado White Star UML, pero también hay otras herramientas que se pueden utilizar. El Visual Paradigm, por ejemplo, es muy utilizado para hacer los diagramas de contenedores y componentes. Existen otras herramientas también, el Draw.io, que viene incorporado dentro de las herramientas de Google. Existe también la herramienta Miro, que también permite hacer diagramas de contenedores. Y bueno, y entre estas las que ustedes están viendo. Se recomiendan las que están ahí sombreadas o resaltadas, mejor en amarillo. Bien, hasta este momento, ¿hay alguna pregunta, alguna inquietud, o de pronto los docentes, los ingenieros docentes de la red de tutores del curso quisieran agregar algo? Tenemos, Inge, una pregunta en el chat. A ver, Dice, sí. los aportes de manera individual, ¿en qué deben consistir? Ya que los diagramas es mejor desde el principio enviar uno ya socializado, perdón, en el grupo. Bueno, resulta que esos aportes pueden estar enfocados, digamos, en el análisis que ustedes hacen previos al desarrollo de cada diagrama. Entonces, por ejemplo, en los diagramas de casos de uso, ustedes hacían un análisis previo de cuáles eran aquellos actores que estaban involucrados dentro del caso de estudio. Eso es un aporte. Digamos, después expresaban cuáles eran los casos de uso para cada uno de los actores. Eso es otro aporte. Después decían las clases que están presentes en el caso de estudio son estas y estas. Eso es un aporte. Entonces acá también vamos a ver en cada uno de los diagramas que hay que realizar un análisis previo antes de elaborar cada diagrama, que se pueden considerar como aportes individuales. No sé si de pronto ustedes, compañeros, ingenieros, quieran de pronto agregar algo adicional que a mí se me esté pasando en esos aportes individuales. Sí, yo tengo una observación. Con respecto a los aportes que se deben hacer en el foro, pues se recomienda que el aporte sea algo significativo. No solamente decir, compañero, muy bien, lo felicito, pues eso no es, digamos, no tiene una sustentación o una argumentación, sino más bien de pronto hacerle
una mejora o tener otro tipo de forma que sea algo constructivo y y que sea significativo dentro de la participación del foro. Bueno, vamos a pedirle a los estudiantes que tienen los micrófonos. Gracias. Creo que hay unos micrófonos abiertos, sí. Bueno, Inge, Hay una mano levantada. perdóname, Luz Andrea tiene la manita levantada. Buenas noches. noches. Resulta que sucede, en mi caso, el trabajo anterior, mis compañeros no dijeron ni buenos días. Entonces, en ese caso ahí yo pienso poner otra vez, invitarlos otra vez ahorita en el foro a ver si esta vez deciden comunicarse con conmigo para hacer el trabajo. Pero en ese caso yo voy a empezar a hacerlo prácticamente sola. No sé si hay algún inconveniente. Bueno, esto está muy bien lo que estás diciendo, en el sentido de que nuevamente vas a invitar a tus compañeros a que participen colaborativamente. Eso está muy bien, porque digamos que ahí queda un precedente dentro del foro o una evidencia que tú los estás invitando a participar colaborativamente de la actividad. Esto en caso, entonces, cuando ya, digamos, se entregue la actividad, pues tú vas a tener toda la constancia, el fundamento, las evidencias de que los invitaste a participar, pero que no se pronunciaron. ¿Listo? Bueno, muchas gracias. Con gusto. Disculpe, compañerito, los interrumpo. Buenas noches para todos. Buenas noches. Resulta que en los foros se puede presentar diferentes circunstancias. Una de ellas es que no puedan tener interacción con los compañeros por X o Y motivo, pero sí deben dejar evidencia de su avance y participación dentro del foro. Esa sería una instancia. La segunda es cuando se reúnen por alguna otra herramienta, por lo menos informen en el foro con un pantallazo de que pues están trabajando de forma colaborativa. Eso para poder evidenciar que sí se está llevando a cabo pues el trabajo y el desarrollo de las actividades. La otra circunstancia que también se podría reflejar es que en algunas ocasiones no todos participan en los tiempos indicados. Entonces yo les sugiero que tomen la vocería dentro del foro, coloquen unas fechas máximas en que el grupo se debe reunir. Con eso, ustedes dicen, bueno, nos vamos a reunir 5 o 6 días antes, máximo, vamos a tomar los aportes de los compañeros pues, que realicen a las actividades y las presenten en el foro. Perfecto. Ahí pueden ustedes establecer los tiempos o, digamos, fechas en las que pues, se pueden reunir, pero como les digo, dejar establecido a sus compañeros una fecha máxima de colaboración dentro del foro, pues porque en algunas circunstancias se ha presentado que elaboran, entregan el documento final y no falte pues el estudiante que al final, después de el último día a las 11 de la noche, está esperando con su participación que lo involucren en un trabajo donde los compañeros ya se esforzaron, hicieron la entrega. Gracias, hasta allí. Gracias. Mira que ahí el compañero dice algo muy importante y esa es una buena estrategia. Establezcan un cronograma de trabajo. Y en ese cronograma establezcan las fechas límites para los aportes. Eso es una muy buena estrategia y les puede dar muy buen resultado porque los estudiantes, digamos, o los compañeros de actividad van a saber previamente cómo se va a trabajar, bajo qué condiciones y cuáles van a ser los tiempos. Ya sabiendo eso, digamos que pienso yo que puede ser una alerta para los compañeros y decir, bueno, si ya hay un cronograma, si ya hay unos tiempos, si tengo plazo de hacer mis aportes 5 o 6 días antes de que cierre la actividad, pues yo creo que eso va a servir también como una alerta, como una alarma para que, digamos, estén un poco más activos en la actividad. Eh,
Algo también para rescatar que nos hablaba el compañero son las evidencias de todas las reuniones, si van a hacer una reunión por cualquier medio de comunicación que ustedes establezcan, siempre dejar todo en el foro, todo registrado en el foro, porque eso permite, digamos, para que haya una trazabilidad y haya un seguimiento a lo que ustedes están haciendo. Entonces, sí es muy bueno que lo dejen registrado en el foro. Eso también nos sirve a nosotros como docentes para saber quién está participando y quién no está participando y quién aparece al final para que solicitando que lo incluyan en el trabajo. Entonces, yo pienso que todas esas estrategias tengámoslas muy presentes y apliquémoslas en cada uno de nuestros equipos. Bien. Bueno, si no hay más preguntas, entonces continuamos ahora sí con las temáticas que tiene esta etapa del curso. Bien, entonces vamos a iniciar con el diagrama de actividades. Bueno, aquí hay algo muy importante que quiero comentar antes, y yo les decía que los diagramas que ustedes construyeron anteriormente, fueron el diagrama de casos de uso, el diagrama de clase y la documentación de los casos de uso que lo hicieron a través de las tablas descriptivas, son un insumo para desarrollar estos diagramas. Estos diagramas que vamos a desarrollar en esta etapa son diagramas dinámicos que básicamente van a establecer el diseño y la arquitectura del sistema. Entonces, cuando uno habla de la arquitectura del sistema, está hablando de la estructura, está hablando del diseño, del software que a futuro se va a construir. Esto que permite, digamos que este diseño y esta definición de la arquitectura permite que todos esos requerimientos funcionales y no funcionales que se hayan definido se cumplan a cabalidad y que, digamos, nuestro cliente, pues, digamos, satisfaga las necesidades y sea un software con éxito. Entonces, estos diagramas que vamos a ver son diagramas dinámicos que nos van a permitir poder establecer esa arquitectura. Cerramos los micrófonos para poder continuar. Gracias. Bien, entonces, los diagramas de casos de uso a nosotros nos permitía saber cuáles eran los actores que estaban involucrados en el sistema y los casos de uso con los que ellos se relacionaban. Las tablas descriptivas nos permitían documentar esos casos de uso y poder establecer un flujo de pasos, de acciones que se desarrollaban a lo largo de ese escenario. Entonces, esos diagramas, este diagrama de caso de uso, va a ser un insumo para poder desarrollar este diagrama de actividades. Y vamos a ver por qué. Los diagramas de actividades muestran una secuencia de acciones, es decir, un flujo de trabajo que va desde un punto inicial hasta un punto final y representan el comportamiento dinámico de un sistema. Esto lo dice Cubero en el 2020. Asimismo, permiten describir paso a paso los flujos de trabajo, tanto de procesos de negocio como operacionales dentro de un sistema. Acevedo y Moreno en el 2011. Entonces, el diagrama de actividades nos van a mostrar una secuencia de acciones, un flujo de trabajo que inicia desde un punto y termina en otro, y básicamente va a describir paso a paso el flujo de trabajo de los procesos establecidos en un negocio o establecidos en un sistema. Entonces, mire que, digamos que este diagrama de actividades tiene como base, o podemos partir de esos casos de uso que nosotros identificamos y de ese flujo de acciones que nosotros establecimos en esas tablas descriptivas. Eso nos va a ayudar para nosotros poder elaborar este diagrama
de actividades, que precisamente lo que muestran son los flujos de trabajo de un punto a otro y que describen paso a paso cada uno de esos procesos operacionales dentro de un sistema. Hay unos elementos básicos dentro del diagrama de actividades. Es un estado inicial que está representado por un óvalo, el estado final que está representado por un óvalo relleno con un óvalo sin rellenar, la actividad o acción que representa la realización de un paso del flujo de ejecución que está representado por un rectángulo, y el flujo de control está representado por una flecha, que es lo que, digamos, determina qué actividad va continuando a otra. Entonces, básicamente lo que hace es conectar una actividad con otra actividad. Esos son como, digamos, los elementos básicos que debe tener un diagrama de actividades. Aquí podemos ver entonces que se inicia acá se iniciamos el diagrama. Mire que aquí están las flechas que conectan a cada uno de los símbolos del diagrama y empiezan cada una de las actividades. Entonces aquí dice insertar tarjeta, introducir código, introducir cantidad, retirar la tarjeta, retirar el dinero. Esto que yo estoy haciendo acá es un flujo de acciones donde específicamente estoy mostrando el proceso de retirar en un cajero automático. Entonces, tenemos que iniciamos nuestro flujo con este símbolo de inicio, lo finalizamos con este simbolito, y en medio de ellos voy a tener acciones que están conectados con estas flechitas. Bien, entonces, si nosotros relacionamos esto un poco con nuestro diagrama de casos de uso, vamos a encontrar que nosotros allí definimos unos casos de uso y que esos casos de uso nosotros los describimos a través o los documentamos a través de las tablas descriptivas y mostramos un flujo. Entonces, este diagrama de actividades nos va a permitir tomar esos procesos principales del sistema y poder indicar ese flujo de acción. Ese es el diagrama de actividades. Aquí vamos a encontrar que hay, digamos, el diagrama. Los diagramas no siempre van a ser lineales o van a ser secuenciales como los que estamos viendo en la pantalla, sino que vamos a tener decisiones o situaciones alternativas que vamos a tener que analizar. Un diagrama de actividades representa distintos flujos de ejecución dentro de un sistema, los cuales varían según las condiciones o circunstancias. Ustedes recuerdan que en las tablas descriptivas ustedes hacían un flujo primario de acciones, pero por allá abajito colocaban un flujo alternativo. O sea, ¿cuál sería el flujo alternativo? Cuando, digamos, eh, las acciones se salían de lo que se considera normal, un flujo normal, y entonces en los flujos alternativos sería lo que pasa cuando el flujo no es normal. Entonces, por ejemplo, si yo hablo de un cajero automático, el flujo normal sería pues que yo al retirar no tenga ningún inconveniente, me lea bien la tarjeta, tenga los números de mi clave sean correctos, que por ejemplo tenga el dinero suficiente para retirar, etc. Eso esperaría uno, es el flujo normal de acciones, pero uno sabe que no siempre va a ser así, entonces puede ser que en algún momento la tarjeta no sea leída, la clave que yo ponga sea incorrecta, que digite un valor de monto superior a lo que yo tengo dentro de mi cuenta. A eso se le llama en el diagrama de actividades decisiones o situaciones alternativas, que por allá en el diagrama, en la descripción de los casos de uso, ustedes le llamaban flujo alternativo. Bien. Entonces las decisiones o flujos alternativos se hacen a través de este rombo.
La condición, o sea, lo que yo voy a establecer como condición, se coloca dentro de unos corchetes, estableciendo allí la condición. Y la fusión o el merge sirve para juntar dos o más flujos alternativos. Vamos a mirar por acá un ejemplo. Entonces vamos, en el lado izquierdo van a encontrar ustedes como, digamos, la estructura. Y al lado derecho observen que vamos a empezar nuestro diagrama de actividades con el botoncito o más bien con el símbolo de inicio. Vienen las flechas que conectan a cada uno de los símbolos del diagrama y entonces vengo y digo insertar tarjeta. Pero aquí tengo la primera decisión. Entonces resulta que yo puedo tener dos caminos, el camino de la tarjeta no válida y el camino de la tarjeta válida. Esto se parece mucho, hago una analogía, hay una analogía con los diagramas de flujo. En los diagramas de flujo yo también tomo decisiones y digo, si la condición es verdadera, hago esto, si la condición es falsa, hago esto. Es algo similar, es algo parecido. Entonces yo aquí lo que hago es establecer una condición, una decisión, y entonces digo, si la tarjeta es válida, introduzco el código, que eso sería como la clave, pero si la tarjeta no es válida, miren lo que sucede. Entonces observen el flujo, ¿hacia dónde se va? Hacia el final. Ahí termina el diagrama. ¿Qué pasa si la tarjeta es válida? Entonces él introduce el código, pero miren que aquí viene otra validación, otra decisión. Entonces él dice, el código es válido, entonces él tiene hasta 3 intentos para introducir el código. Entonces miren que cuando él valida si el código es correcto, entonces él podría decir, si el código es válido aquí, entonces sigue con el flujo de actividades. Pero si el código no es válido, entonces observen que él va a pedirlo cuántas veces. Primera vez, segunda vez. ¿Sí? Bueno, acá dice que son 2 intentos, discúlpenme, son 2 intentos. Al tercer intento, miren lo que pasa. Si el tercer intento es no válido, o sea, si la persona digitó 2 veces más la contraseña, al tercer intento, miren lo que sucede. Se sale. ¿Listo? Entonces, esto es un diagrama de actividades que me muestra un flujo de acciones que no es normal, o sea, que tiene flujos que alternativos. Y son todas estas decisiones que yo estoy evaluando. Entonces, muy posiblemente la mayoría de sus casos de uso van a tener, o de los procesos que ustedes identificaron dentro de la fase inmediatamente anterior, posiblemente van a encontrar ustedes que estos tienen decisiones que van a tener que establecer a través de estos símbolos. ¿Listo? Bien. Hay flujos concurrentes. ¿Qué significan los flujos concurrentes? Pues puede pasar que 2 flujos ocurran al mismo tiempo, ocurran paralelamente, simultáneamente, y que puedan ejecutarse en cualquier orden. Esto no siempre ocurre, no siempre ocurre, pero esto está muy relacionado con la lógica del negocio, con las políticas del negocio, con lo que se establezca en la problemática del caso de estudio que se está evaluando. Pero hay situaciones en que los flujos ocurren en paralelo. Entonces, vamos a mirar tanto la división como la unión se establecen por medio de estos símbolos que vemos en el cuadrito. Entonces, vamos a mirar qué pasa acá. Entonces, observen que nuevamente tenemos el inicio, tenemos nuestra primera actividad. Aquí se valida si la tarjeta es válida. Si no es válida, entonces, miren, recuerden lo que pasa. Entonces, puede pasar 2 cosas. O sea, esto es lo que se establece como un flujo concurrente, es decir, que puede ocurrir al mismo tiempo. Que le diga que el mensaje que la tarjeta no es válida o que le expulse la tarjeta. ¿Sí? Ojo, esto puede variar de acuerdo a las políticas del negocio, pero digamos que el ejercicio que nos están mostrando acá en la diapositiva, las políticas del negocio dicen que si la tarjeta no es válida,
él podría mostrarle un mensaje que la tarjeta no es válida y simultáneamente botarle la tarjeta por la ranura, o sea, devolverle la tarjeta, expulsarle la tarjeta y decirle, tu tarjeta no es válida. ¿Listo? Entonces, esto que les estoy mostrando aquí es lo que llamamos un flujo concurrente. ¿Qué pasa si la tarjeta es válida? O sea, si se va por este lado. Mire que puede pasar también dos flujos concurrentes. Puede ser que le pida introducir el código y introducir la cantidad. Entonces, aquí nosotros, ¿qué podemos analizar? Que aquí hay otra condición, perdón, otra decisión. Y la decisión es que la cantidad no esté disponible. O sea, que a usted no le alcance el saldo. Y por el lado de la introducción del código, recordemos que tiene hasta 2 intentos. Que si el tercer intento no es válido, pues él lo que va a hacer es finalizar. ¿Listo? Entonces ahí lo que vemos, esos son los flujos concurrentes, son flujos, son situaciones que podrían pasar o acciones más bien que pueden pasar simultáneamente. ¿Listo? Bien, acá entonces podemos ver un ejemplo. Este ejemplo es un ejemplo donde yo voy a comprar en una taquilla. Entonces voy a establecer un pedido de algo, por ejemplo, podría decir que voy a comprar asientos para un concierto, por ejemplo. Entonces, en la primera acción, yo tengo establecer pedido. Pero luego miren lo que establezco aquí. ¿Esto qué es? Una decisión, ¿cierto? Entonces, en la decisión yo tengo dos caminos. Lo primero es que yo ya esté registrado en el sistema, ¿sí? Que yo ya esté suscrito. Si yo ya estoy suscrito, entonces él me va a asignar de una vez el asigno. Pero resulta que si yo no estoy inscrito, o sea, si yo me vengo por este lado, él tendrá que hacer una suscripción, un proceso de suscripción, y posteriormente van a pasar dos cosas simultáneamente. Mira, aquí está la barrita de flujos concurrentes y van a pasar dos cosas. Primero, me va a asignar el asiento, pero me va a otorgar una bonificación. Entonces, digamos que las políticas de este negocio dicen lo siguiente, que cuando usted, digamos, no está inscrito, entonces va a hacer la suscripción por primera vez, a usted le van a otorgar una bonificación. La primera vez que usted se inscribe o se suscribe, usted podrá pues separar su asiento, pero va a recibir una bonificación. Esta línea que aparece aquí es la línea que me va a mostrar que efectivamente usted va a tener dos acciones concurrentes, o sea, que se van a ejecutar al mismo tiempo. Listo, voy a irme nuevamente por este lado. Entonces, cuando la persona ya está inscrita, le asignan el asiento, le cargan a la tarjeta de crédito y envían el paquete, la solicitud por correo, me imagino que jefe, bueno, en fin, se lo van a enviar allí. Aquí hay una cosa importante y es este que está aquí. Recuerden que por allá atrásito decíamos algo que el rombo sirve para hacer decisiones, pero también servía para hacer merge, o sea, para fusionar dos flujos. Entonces observen que de este lado, del lado de cuando la persona es nueva y se suscribe, puede hacer registrar su silla, su asiento, le otorgan la bonificación, cargan a la cuenta y posteriormente ellos se encuentran aquí, mire, se fusionan a través de este símbolo. Cuando se fusionan, entonces van a la última actividad, que es enviar paquete por correo. Y finaliza la actividad. Entonces aquí hemos explicado varias cosas, estimados estudiantes. Los símbolos que representan el diagrama de actividades, las actividades, las decisiones que yo puedo tomar cuando el flujo de acciones no es normal, o sea, no es lineal, no es secuencial.
También hemos explicado el flujo concurrente, es decir, cuando dos actividades ocurren al mismo tiempo, dos acciones ocurren al mismo tiempo. Hemos visto también cómo está el símbolo que me permite fusionar dos flujos, que es el mismo símbolo que utilizamos para hacer las decisiones, pero lo que estamos haciendo es uniendo dos flujos. Este flujo que viene por aquí y este flujo que viene por acá. ¿Listo? Bien. Bueno, dentro de los diagramas de actividades yo puedo particionar mi diagrama. ¿Eso qué quiere decir? Yo puedo identificar las acciones que tienen características en común y que se llevan a cabo por un mismo actor. Entonces, mire, aquí aparece algo importante, actor. Entonces, relacionemos diagrama de actividades con el diagrama de casos de uso. O sea, el diagrama de caso de uso es un punto de partida para yo elaborar el diagrama de actividades. ¿Sí? Posiblemente en el diagrama de actividades ustedes mejoren esos flujos, porque puede ser que en la tabla descriptiva ustedes pusieron estos flujos, pero no los detallaron. Posiblemente acá en el diagrama de actividades les toque detallar un poco más cada una de esas acciones y de ese flujo, pues para que el diagrama se vea bastante completo eh, y pueda, pues, digamos, evidenciar lo que se quiere mostrar en cada proceso. Entonces vamos a mirar qué es eso de las particiones. Entonces, miren, por ejemplo, este diagrama. Tenemos por un lado al usuario y por un lado al sistema. Yo creo que eso a ustedes se les relaciona, se acuerdan por allá del diagrama de casos de uso, donde teníamos el actor usuario, el actor paciente, el actor médico, y por el otro lado teníamos cómo interactuaba con los diferentes sistemas, que el sistema de pagos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces vamos a mirar, iniciando, listo. Por acá entonces vamos a iniciar nuestro diagrama de actividades con nuestro símbolo de inicio. Luego dice seleccionar menú de facturación. Entonces luego carga la interfaz la carga, pues, es una respuesta del sistema. Luego ingresa los datos para el informe. Luego entonces se validan que los datos que se hayan ingresado para el informe sean datos correctos. Esta validación la hace el sistema. Luego miren que aparece el simbolito de decisión nuevamente. Y aparecen los datos son completos, o sea, los datos que se requirieron para el informe, el usuario los digitó correctamente. Si dice que sí, genera el informe. Si dice que no, muestra un mensaje diciendo que faltan datos importantes para elaborar el informe. Y miren dónde se devuelve la flecha. Nuevamente a pedir los datos. Si ustedes hacen una analogía, estimados estudiantes, ustedes van a encontrar que esto se parece mucho a los diagramas de flujo, ¿sí? Bien, entonces si se genera el informe, se visualiza el informe, luego se imprime el informe, se solicita imprimir el informe. Si se desea imprimir, entonces se imprime el informe. Si no se desea imprimir, pues se finaliza el proceso. ¿Listo? Bueno, preguntas hasta aquí del diagrama de actividades. Inge, tenemos una pregunta en el chat. Sí. Dice, la presentación la van a compartir, pues son de mucha ayuda a la hora de realizar dichas actividades. Yo creo que sí, como lo hicimos en la conferencia anterior, ¿verdad? Se comparte a través del equipo que tenemos conformado en Teams. Entonces, Normalmente, si normalmente para complementar, normalmente se comparte tanto la presentación como el video de la grabación. Se sube a YouTube y los links se comparten por la plataforma y también se comparte por medio de la mensajería de plataforma con los estudiantes. muchas gracias, ingeniero. Listo, muy bien. Listo. Vamos a continuar entonces. Bueno, vamos con el diagrama de secuencia.
Diagrama de secuencia es otro de los diagramas que hay que construir en esta fase. Entonces, es la representación gráfica que muestra la interacción de objetos en un sistema a lo largo del tiempo. Representa una interacción de dos o más objetos en un caso determinado de un sistema. Entonces, mira, ahí dice objetos. Entonces, recordemos que por allá en la fase anterior, nosotros construimos un diagrama de clases. Y en el diagrama de clases definimos unas clases. Entonces vamos a ver que los objetos son instancias de esas clases. Entonces vamos relacionando el diagrama de secuencia, entonces lo voy relacionando ¿con qué? Con el diagrama de clase. Ahí vamos haciendo como esa relación. ¿Para qué sirven los diagramas de secuencia? Sirven para visualizar el flujo de interacciones entre objetos o componentes de un sistema en un orden cronológico. Documentan el comportamiento dinámico. ¿Por qué dinámico? Porque recuerde que lo estamos haciendo a lo largo del tiempo. Por eso se habla de que es un diagrama dinámico. Identificar las responsabilidades de cada objeto dentro de un proceso específico. Detectar errores o inconsistencias en el diseño antes de su implementación. Estos diagramas, como ya les decía al inicio, nos permiten establecer la arquitectura, el diseño y la arquitectura del sistema. Digamos que cuando uno logra detectar errores en la fase de diseño, pues es más económico, es más barato que cuando uno encuentra errores en la fase de desarrollo o peor aún cuando están en producción. Pues digamos que los valores de costos y las pérdidas para la empresa pueden ser muy grandes. Entonces, esto nos ayuda precisamente a detectar esos errores, esas inconsistencias antes de la implementación. Permite la comunicación entre todo el equipo, entre todo el Teams Development que se conforma para desarrollar aplicaciones o software. Entonces, estos diagramas van a permitir la comunicación entre los diferentes miembros del equipo. Bien, vamos a ver algunos elementos. Entonces, miren, ahí aparece actor. Otra vez el actor. Representa el papel desempeñado por un usuario del sistema. Entonces, eso me lleva a pensar, bueno, pues yo voy a tener presente el diagrama de clases, pero también voy otra vez a retomar el diagrama de casos de uso. Entonces, si ustedes se dan cuenta, todo tiene una relación, o sea, todo está conectado. No pudiéramos haber hecho el diagrama, o sí lo hubiéramos podido hacer, pero hubiera sido mucho más complejo si yo previamente no hubiera desarrollado mi diagrama de casos de uso, no hubiera documentado mis casos de uso a través de las tablas descriptivas, no hubiera hecho el diagrama de clases, pues hacer estos diagramas, estimados estudiantes, hubiera sido mucho más complejo. Entonces, todo tiene, digamos, está conectado. Tenemos los objetos, que son los participantes del sistema que intervienen en la interacción, se representan con rectángulos en la parte superior. La línea de vida es una línea vertical discontinua que indica la existencia de un objeto durante la interacción en el tiempo. Recuerden que estos diagramas son dinámicos y se muestran cómo se comportan a lo largo del tiempo. Los mensajes es la acción de un objeto con otro, el cual muestra una acción del caso de uso, actividad o secuencia. Entonces, ahí ya me dice, bueno, o sea que tengo en cuenta el diagrama de casos de uso, tengo en cuenta las tablas descriptivas, pero también tengo en cuenta el diagrama de clases, pero también tengo en cuenta mi diagrama de secuencia, perdón, mi diagrama de actividad, disculpen. ¿Listo? Bien, entonces vamos a mirar acá los tipos de mensajes, vamos a ver cómo se representan esos mensajes. Entonces, hay mensajes simples, hay un mensaje que, digamos, es una comunicación básica entre objetos, sin especificar que el usuario espera o no una respuesta. Un usuario envía una solicitud para consultar saldo. ¿Sí? El sincrónico, ¿qué es el sincrónico? El objeto que envía el mensaje está esperando una respuesta antes de continuar con su ejecución. Entonces, por ejemplo, un sistema valida una contraseña y espera el resultado para permitir el acceso. Si la contraseña es incorrecta, pues el sistema no le va a permitir el acceso.
Si la contraseña es correcta, le va a permitir el acceso. El asincrónico. El emisor envía el mensaje y continúa su ejecución sin esperar una respuesta inmediata. Entonces, un sistema envía un correo electrónico y sigue ejecutando otras tareas sin esperar una confirmación. Rechazado representa una situación en la que el objeto recibe una solicitud, pero no la acepta ni la procesa. Un cajero automático rechaza una transacción porque la tarjeta es inválida. O sea, ni siquiera continúa con el resto de acciones porque inmediatamente pues es rechazado. El tiempo de espera, el time out, se presenta cuando un mensaje no recibe respuesta dentro de un tiempo determinado por la operación se cancela o falla. Un sistema bancario cancela una operación cuando el usuario no ingresó los datos a tiempo. Entonces hay un tiempo en el que el sistema espera que el usuario introduzca los datos, pero cuando esto no sucede, entonces hay algo que se llama tiempo de espera o tiempo out, donde efectivamente pues la operación se cancela porque estaba esperando que el usuario digitara algo y el usuario nunca lo digitó. Y digamos, se terminó el límite de tiempo para esperar. Bien, entonces vamos a mirar acá que hay un ejemplo del diagrama de secuencia y observen que vamos a mirar varias cosas. Vamos a mirar en la parte de arriba los objetos, usuario, cajero y banco. Vamos a mirar que al igual están las líneas de vida. Vamos a mirar por acá los objetos. Aquí están las líneas de vida de las que yo les hablaba en el diagrama. Estas son las líneas de vida. Y acá entonces están los mensajes. Miren los mensajes, los mensajitos, los mensajes. Y por aquí algo muy curioso, y es que observen que aquí hay una flecha que se conecta con ella misma. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que se hace internamente un proceso. Entonces vamos a analizar. El usuario ingresa a la tarjeta. Esta es la primera interacción. El usuario ingresa a la tarjeta. El cajero le solicita la clave. El usuario introduce la clave. El cajero le solicita al banco que valide los datos. Él internamente hace un proceso que el usuario no ve. ¿Sí? El usuario no percibe eso, pero él entra a validar en la base de datos si la información que ingresó el usuario es correcta. Por eso la flechita se conecta con ella misma, observen. Entonces son procesos internos que se hacen, pero que el usuario no es consciente de eso, ni siquiera lo puede ver. Después entonces confirma el saldo de la cuenta, muestra las opciones, el usuario ingresa el monto, solicita el retiro. Cuando solicita el retiro, mire que se hace internamente otro proceso que tampoco el usuario lo puede ver y es actualizar el estado de la cuenta. Si es un retiro, pues la persona va, o el banco más bien, va a descontar de su cuenta el valor que usted retiró. Confirma el retiro, entrega los billetes y el usuario retira la tarjeta. Observen cómo es esta interacción. Tenemos los objetos, tenemos las líneas de vida, tenemos los mensajes y esto es una interacción de mensajes. El usuario hace algo, el otro objeto responde, el usuario hace algo, el objeto responde, el usuario hace algo, el objeto responde. Entonces, es una interacción, pero es una interacción de mensajes que se hacen a lo largo del tiempo. ¿Listo? Vamos a mirar acá otro ejemplo. Entonces, en este diagrama está un poquito más largo. Observen que en la parte de arriba, bueno, aquí, digamos que ellos lo representaron acá los objetos en los rectángulos. Este lo presentaron acá como si fueran actores, pero estos son objetos. Entonces, vamos a mirar. Tenemos el empresario, tenemos la plataforma STAR y tenemos los estados. Entonces, este ejemplo, ¿en qué consiste? Consiste en lo siguiente. Hay un empresario que tiene una idea, que tiene un proyecto, que quiere hacer algo, quiere registrar una idea y está buscando que el Estado, el encargado de aprobar esto, le asigne si cumple o no cumple y le asigne un mentor y le asigne un inversor para su proyecto.
Entonces vamos a mirar, inicialmente el empresario, ¿qué hace? El empresario dice, solicita el acceso a la plataforma. Internamente la plataforma ejecuta la solicitud. Yo me imagino acá dentro de solicitar acceso, ¿qué hace el empresario? Se registra. Luego la plataforma dice, pues vamos a verificar si esta persona cumple con los requerimientos y le vamos a activar el usuario. Y le va a decir acceso permitido. Pues cuando ya el sistema le ha validado que la persona cumple, entonces este empresario va a registrar eh, la idea. Y él aquí le va a decir qué tipo de niveles necesita usted, le va a preguntar la plataforma qué es lo que necesita usted necesita apoyo financiero, necesita tutores, entonces él presenta la idea completa y ahora la plataforma se conecta con otro objeto muy importante dentro del sistema, que es la parte del Estado, el que verifica, el que dice, sí, esta idea está bien, la podemos validar y podemos asignarle dinero a esa idea o le podemos asignar lo que la persona haya solicitado. Entonces, la plataforma revisa la solicitud y observen que aquí este otro hace un proceso interno, valida las políticas gubernamentales para saber si lo que él está solicitando, pues digamos que este ente lo puede eh, solventar. Solicita la presentación, observen acá, entonces él le solicita la presentación, luego entonces le dice cumple con las políticas, aquí en la plataforma le responde prepare la idea. Entonces él viene, solicita el tipo de perfil que necesita, si lo que necesita es un mentor, si lo que necesita es un inversor. Entonces él viene acá y le envía al Estado y le dice, mire, él necesita, ese empresario necesita tanto dinero y necesita que usted le asigne un mentor para la idea. Ellos estudian la idea, la aceptan, le informan a la plataforma y la plataforma establece la primera reunión del empresario con los mentores. Miren que en este caso hay un flujo bien interesante de mensajes que ya no incluyen solamente a 2 objetos, sino que incluyen a 3 objetos. Mire cómo se conecta el empresario con la plataforma, pero la plataforma también se conecta con otro ente, que es la persona que valida si realmente la idea y lo que está solicitando el empresario pues se le puede dar. Entonces, esto es ese flujo de mensajes que van y vienen, van y vienen, van y vienen. Eso es un diagrama de secuencia. Es la representación de esa interacción de mensajes que hacen los objetos. Entonces tengan presente, estimados estudiantes, que ustedes van a tener para este diagrama de secuencia. ¿Qué hacen? ¿De qué se basan? ¿De dónde toman la información? Bueno, pues ustedes ya definieron un diagrama de clases. En ese diagrama de clases definieron paciente, definieron factura, medicamento. Entonces, por cada proceso que ustedes van a identificar, que identificaron en los casos de uso, pues van a elaborar eso, van a elaborar un diagrama de secuencias donde van a plasmar la interacción de cada mensaje. Aquí yo quiero hacer una aclaración. Recuerden que en este curso se desarrollan CIPAS. Entonces, en el CIPAS, acá estamos haciendo algo, digamos, general para, digamos, introducirlos a ustedes a la actividad, pero después se van a desarrollar CIPAS, donde ya se va a poner un caso de estudio, un ejemplo, y se les va a mostrar el desarrollo de los diferentes diagramas. Entonces, digamos, si de pronto en este momento ustedes dicen, no, pero es que todavía tengo algunas inquietudes, tengo algunas dudas, recuerden que en los espacios de CIPAS, pues esas dudas pueden ser, digamos, o más bien la información puede ser ampliada y ustedes pueden empezar a despejar de pronto algunas inquietudes que pueden estar quedando en este momento. Yo sé que es mucha información, son 4 diagramas y cada diagrama pues tiene digamos, un análisis distinto. Entonces, no se preocupen porque se van a establecer esos CIPAs donde pues se va a hacer ampliación de esta información. Bien, listo. Preguntas del diagrama de secuencia.
Vamos a continuar entonces. Vamos entonces con el diagrama de contenedores. Bueno, resulta que esto nace de algo que se llama el modelo, de algo más grande, que se llama el modelo C4. Esto nació para resolver problemas frecuentes que tienen los desarrolladores de software. Entonces, digamos que algunos diagramas pueden llegar a ser muy técnicos para, digamos, todo el equipo de desarrollo de la aplicación. Digamos, entonces hay diagramas, por ejemplo, que son muy específicos para los que hacen el código, otros diagramas que son muy específicos para los que trabajan con la arquitectura y el diseño, y otros, digamos, que trabajan en la fase de análisis, entonces no requieren un diagrama tan complejo. Entonces, esto nace, digamos, para poder entender y poder como dividir un poco los niveles de detalle dependiendo de la persona que lo vaya a ver. Entonces, ahí aparecen 4 diagramas, pero pues nosotros vamos a trabajar el nivel de contenedores y el nivel de componentes, hasta ahí. ¿Sí? Pero esto tiene 4 niveles: el nivel de contexto, el nivel de contenedores, el nivel de componentes y el nivel de código. Bien, entonces vamos a mirar el nivel de contenedores. Entonces aquí hay algo muy importante que quiero, antes de iniciar con esto, hacer la aclaración. Resulta que cuando uno va a definir la etapa de diseño, va a definir la arquitectura. Yo les decía, digamos que el diseño de software lo que busca es definir la estructura, definir un buen diseño basado en una arquitectura que a mí me permita poder desarrollar una aplicación que satisfaga todas las necesidades que se han establecido, tanto requerimientos funcionales como no funcionales. Y entonces, eh, basado en esas arquitecturas, porque aquí hay también hay que hablar un poco de arquitecturas, dentro de las arquitecturas, la arquitectura más antigua que nosotros conocemos es la arquitectura cliente-servidor. Pero recuerden que no es la única que existe, existen diferentes arquitecturas, ¿sí? Está la arquitectura 3 capas, por ejemplo, que es la arquitectura que define la capa de interfaz gráfica, que es la del frontend, la que puede ver el usuario, pero también está la capa de la lógica de negocio, que es donde está toda la parte lógica, todo donde están todas las políticas de negocio, donde está toda digamos, la codificación de los módulos fuertes. Y está la parte de la capa de datos o la capa de almacenamiento, que es la capa que está relacionada con las bases de datos. Esa es la arquitectura 3 capas. Pero esa arquitectura 3 capas, internamente esas capas se pueden dividir en otras subcapas. Está la arquitectura de microservicios, que eso también se está utilizando mucho en la actualidad, y esa arquitectura hace referencia digamos, a cómo se pueden dividir cada una de las funcionalidades en pequeños servicios que son consumidos a través de algo que se llaman las APIs, las APIs. Y existen otras arquitecturas, en fin, otras arquitecturas que se pueden trabajar. Entonces es bien importante que se revise, digamos, esta parte de las arquitecturas, porque aquí en el diagrama de contenedores, en el diagrama de componentes, se hace mucha referencia a lo que es la arquitectura. Entonces, cuando yo hablo de un contenedor, diagrama de contenedores C4, estoy hablando de cualquier aplicación o almacenes de datos que se despliega de forma independiente dentro de un sistema de software. Dentro de los contenedores, yo tengo acá, yo puedo tener una aplicación web, por ejemplo, puedo tener una aplicación móvil o una aplicación de escritorio, puedo tener una base de datos, puedo tener un servicio de API del lado del servidor, puedo tener un sistema de archivos. Todo eso puede hacer parte de lo que yo podría llamar un contenedor, hablando en el contexto de la arquitectura. ¿Sí? Porque eso no lo podemos confundir con otros conceptos. Estamos hablando de la arquitectura, dentro de eso llamamos el diagrama de contenedores. Dentro de esos contenedores podemos tener estos elementos. Vamos a ver entonces, en este ejemplo, observen que aquí vemos un diagrama de contenedores. Y en este diagrama de contenedores vamos a hacer un ejemplo para un e-commerce, o sea, una tienda virtual. Entonces, miren nosotros cómo podemos establecer
esos contenedores. Entonces, en la parte superior tengo a mi cliente. Acá es muy importante que tengan presente que solamente lo vamos a hacer relacionado con la parte que hace el comprador, o sea, el usuario. Entonces, por aquí tengo mi cliente. Entonces, mi cliente dice, ah, bueno, vamos a tener un contenedor donde tenemos la aplicación, o sea, la aplicación web. En esta aplicación web, bueno, aquí se coloca, digamos, aquí se establece algo de tecnología, pero no todas las veces es obligación poner la tecnología. En este caso, mire que acá dice que la UI, o sea, la interfaz gráfica, se hizo con React, con una tecnología de React, y acá vemos que también hay otro contenedor que esta aplicación funciona, se desarrolla para web, pero también se desarrolla para móviles. Y en este caso, entonces, se hizo una UI, o sea, una interfaz gráfica para móviles, que se hizo con esta tecnología que es React Native. Ustedes podrían, dentro de su diagrama de contenedores, podrían decir la tecnología, podrían hablar de una tecnología tentativa con la que pudieran ustedes establecer cómo se puede desarrollar esta arquitectura o este diagrama de contenedores para el caso de estudio, ¿sí? Pero, digamos, lo más importante es definir cuáles son esos contenedores que incluyen todo el sistema. Entonces, bueno, muy bien, acá entonces tenemos, eso sería el frontend, ¿sí? La interfaz gráfica. Pero mire que la interfaz gráfica no hace nada si no hay un backend, ¿cierto? Entonces, dentro del backend, yo tengo lo que se llama el API, o sea, el corazón del sistema donde se maneja toda la lógica del negocio. Y entonces acá tendríamos una API de backend y esto me conectaría, observen, con una base de datos. Aquí estoy definiendo una arquitectura, posiblemente estoy definiendo una arquitectura 3 capas, pero también estoy utilizando o puedo utilizar otro tipo de arquitectura. Entonces, en este caso, vamos a trabajar que eso es una arquitectura de 3 capas y que en esta arquitectura tenemos entonces nuestro frontend, nuestro backend, que es donde va la funcionalidad, y aquí está toda la capa de almacenamiento, ¿sí? Y tenemos también lo que tiene que ver para mejorar todo el tema de rendimiento de las sesiones, lo que llamaríamos el caché. Pero por acá tenemos algo externo, miren. Por aquí tenemos algo externo, que serían esas API externas, o sea, son consumo de aplicaciones externas que yo necesito para poder desarrollar mi aplicación. Entonces, en este caso, si yo hablo de un e-commerce, yo en el e-commerce me logueo, ingreso, selecciono producto, agrego el carrito, quito productos del carrito, el sistema me totaliza, pero yo necesito pagar en línea. Hagamos de cuenta un mercado libre. Entonces, esa pasarela de pago es una API externa, ¿sí? O sea, es una aplicación que yo estoy consumiendo, que es una aplicación externa. En este caso son las pasarelas de pago, el PayPal, eh, todas las que PayU, Mercado Pago, etcétera, etcétera, que son las que utilizo cuando, por ejemplo, hago una compra en línea. Pero también entonces estoy consumiendo otra aplicación externa que son los servidores de correo. ¿Y por qué? Porque cuando hacemos una compra, generalmente todo se nos notifica al correo electrónico. Entonces observemos que el diagrama de contenedores no es más que yo identificar y colocar cuáles son esos componentes que hacen presencia dentro de mi sistema y están muy relacionados con el tema de la arquitectura. En este caso, observemos que acá solamente tomamos en cuenta la interacción del cliente. No tomamos en cuenta la interacción del administrador, solamente el cliente. Y esta sería toda la estructura arquitectónica de diseño que yo utilizaría en este caso. Bien, vamos a mirar otro ejemplo y vamos a mirar que en este caso, observen que aquí ya aparece otro miembro diferente dentro de mi aplicación. Entonces aquí tengo a una persona que presta libros dentro de una biblioteca, pero también tengo al bibliotecario.
Entonces observemos que nuevamente tenemos una aplicación web, una aplicación móvil, pero miren acá, tenemos un portal de administrador. Este portal de administrador tiene que ser independiente a estos. Bueno, independiente no, pero sí están debidamente relacionados, pero tienen un ingreso, tienen un registro y un acceso diferente. Entonces, en este caso, el administrador tiene un portal de administrador y el miembro o el asociado de la biblioteca pues va a tener un acceso tanto a aplicación web como a aplicación móvil. Entonces dice, profe, pero bueno, tutora, mi aplicación no va a ser móvil, va a ser solo web. Pues entonces no se coloca la parte de móviles. Pero pues lo ideal hoy en día es que las aplicaciones sean aplicaciones que se visualicen en la web, pero también aplicaciones que puedan ser, eh, eh, pues digamos, descargadas en el celular. O por lo menos, si no son descargadas desde el celular, que sean aplicaciones responsive, o sea, que se vean tanto bien en la web como en los móviles. Y bueno, para que todo esto funcione, pues volvemos nuevamente a mirar las API del backend. O sea, no hay aplicación si usted no tiene frontend y no tiene backend. Porque el frontend es lo que el usuario ve, con lo que el usuario interactúa, pero el backend es lo que hace que todo eso funcione. Entonces, si ustedes se dan cuenta, todo está conectadito con el backend, donde está toda la lógica del negocio. Y por acá entonces se conecta con las bases de datos con una tecnología, o en este caso pusieron Postgres, que es un sistema de base de datos, y en esto es para optimizar todos los inicios de sesión, de hecho, porque tenemos un inicio de sesión del bibliotecario, tenemos un inicio de sesión también de la persona que va a pedir libros. Y tenemos aquí estos sistemas externos que hacen referencia a sistemas de pagos y sistemas de mail. Esto relacionado con el tema, por ejemplo, de las multas. Cuando un usuario se demora en entregar un libro, pues en este caso las políticas de negocio de esta biblioteca dicen que le van a poner una multa. ¿Sí? Y que eso se lo van a notificar todo por correo electrónico. Entonces tenemos un acceso o más bien un sistema externo para servidores de correo y nuevamente las pasarelas de pago. Listo. Este diagrama de contexto es un diagrama que para este periodo aparece nuevo. En el periodo pasado este diagrama no estaba. Ese es un diagrama que aparece nuevo dentro de lo que llamamos todos los diagramas dinámicos dentro de esta etapa. Bien. Listo. Vamos a mirar entonces por último los diagramas de componentes. Los componentes, miramos entonces acá que los diagramas de contenedores muestran la parte externa, ¿sí? Muestran esos elementos externos, esos componentes externos que me definen la arquitectura y el diseño de mi aplicación. Pero yo no estoy viendo internamente qué sucede, qué pasa. Yo solamente estoy viendo lo externo. Sé que mi aplicación va a tener una aplicación web, una entrada de aplicación web, una entrada para móviles, va a tener un portal para el administrador, eso se conecta con un backend donde va toda la lógica del negocio, toda la funcionalidad, y que eso se conecta a una base de datos para que me almacene los datos. Y que va a consumir unos sistemas externos, en este caso pasarelas de pago, servicios de mail. Si nosotros revisamos un poco el ejercicio de WebMed, observen que ahí hablan de unos sistemas externos, hablan de un sistema, por ejemplo, de pagos. ¿Sí? Hablan, por ejemplo, que hay notificaciones. Observen que todas esas cosas ustedes vayan de pronto haciendo relación y de pronto van a observar que cuando construyan el diagrama de contenedores van a decir, efectivamente, tenemos una aplicación que va a funcionar en la web, pero que también se va a ver en el celular, pero para que eso funcione, yo tengo que hacer un backend y en ese backend voy a estructurar toda la lógica, pero para que eso funcione yo tengo que conectarlo con una base de datos y todo ese sistema está conectado con unos sistemas externos. ¿Listo? Entonces, esta es la parte como digamos externa.
Los diagramas de componentes ya hablan de la parte interna, o sea, cómo yo puedo realizar tareas específicas o relacionadas entre sí y que pueden interactuar con otros componentes. ¿Qué características tiene el diagrama de componentes? Hay relación entre los componentes que pueden tener relaciones entre sí, como los usuarios finales, que permitiendo la integración y la comunicación dentro del sistema. Las responsabilidades de alto nivel, cada componente tiene una responsabilidad clara, definida, y los detalles de la implementación, que pues definen las responsabilidades, los detalles de la implementación, tales como las tecnologías que se utilizan, los lenguajes de programación y las herramientas necesarias para poder operar. Dentro de los símbolos que tenemos del diagrama de componentes, tenemos el componente que se representa de esta manera, representado como una especie de clase o subclase en el cual se demuestra por lo general un conjunto de objetos dentro de un sistema. Un objeto, que es la representación de que objetos están dentro de diferentes componentes y que han sido descritos en un esquema de objetos, con varios pueden llegar a tener relaciones entre ellos. El artefacto, que es la representación de ficheros externos con el que puede trabajar el sistema. Las interfaces, recordemos que en español la interfase, aquí la hemos definido en español, por eso está con eso. Hace parte del módulo con lo que, digamos, un componente se puede comunicar con otros que son iguales. Puertos, la entrada y salida de comunicaciones entre los objetos. La dependencia muestra que un componente tiene una existencia independiente con otro componente. Y la realización demuestra que un componente, interfaz o artefacto, realiza acciones no específicas con otro componente. Vamos a verlo con un ejemplo. Entonces vamos a ver acá, este ejemplo es de un videojuego. Entonces en este ejemplo tenemos el componente que se llama objeto de personas, hay otro componente que se llama personaje y hay otro componente que se llama objetos bruja. Esto es de un videojuego. Lo que está afuera son los ficheros que utiliza el sistema de manera para su operación. Y observen que dentro del componente tenemos por dentro objetos que hacen parte de ese componente. Entonces, en objetos de personaje, yo tengo que los objetos que puedo utilizar mi personaje es una barra de magia, una partícula de ataque de personaje, una partícula de defensa. Dentro de mi componente personaje hay por dentro unos objetos. Personaje jugable, que son los personajes, este es, digamos, el personaje principal. Los malos de la historia son la bruja y el jefe final. Y dentro de los objetos de que tiene la bruja, tiene una lanza. Y dentro de las partículas que tiene el jefe, que es otro enemigo en el videojuego, están las partículas de defensa y las partículas de ataque. Entonces observen que dentro de este diagrama yo puedo tener componentes que representan tareas específicas dentro del sistema, pero dentro de esos componentes yo puedo tener objetos que hacen parte de ese componente que realiza tareas específicas. ¿Cómo se conectan? ¿Cómo se conectan? Entonces observemos, por ejemplo, que para que los objetos de personas jugables puedan ser utilizados, observen que yo tengo que consultar los ficheros y tengo que utilizar también las texturas de imagen. Y para yo poder utilizar el personaje, tanto el personaje bueno, que es el personaje jugable, la bruja, que es el enemigo, y el jefe final, que es el enemigo, tengo que hacer uso de los ficheros de animación, ficheros 3D, texturas, y llamar otro componente de voces. ¿Sí? En este caso, la bruja, por ejemplo, hace uso, por eso está conectado con estas flechas, hace uso, por ejemplo, de los objetos de la bruja, que son, por ejemplo, en este caso, la lanza, para poder que, digamos, ella pueda utilizar este objeto, tiene que conectarse con esos artefactos donde se descargan los ficheros y las texturas. Y asimismo, el jefe final necesita, para poder luchar dentro del juego, necesita de algunos elementos como son las partículas de jefe, por eso está la conexión aquí entre cada uno.
Y para que esto pues se haga, digamos, posible, tiene que hacer uso de las texturas de imagen. Bien, ¿me están escuchando? Es que siento que estoy muy sola. Sí, señora. Sí, señora. Ah, bueno. Sí, señora. Desde que ya vamos a acabar. Estaba sintiendo que estaba muy sola en la conferencia. Bien, bien. Vamos a mirar acá un diagrama de componentes un poco más sencillo. Entonces miren ustedes que en este caso estoy nuevamente con la biblioteca. Entonces observen que acá en la biblioteca me voy a enfocar en toda la parte del backend, ¿sí? En ese contenedor de backend. Y dentro de ese contenedor de backend yo tengo tareas específicas más pequeñas. Por ejemplo, la autenticación, los préstamos, el servicio de libros, ¿sí? El servicio de préstamos, el repositorio de donde está la información, que está conectado con una base de datos, ¿sí? Y que todo esto se conecta con este frontend, que los clientes se conectan desde el frontend a este backend y dentro del backend pues se ejecutan estas tareas específicas, ¿sí? Esto sería lo que son los diagramas de componentes. Los diagramas de contenedores y componentes están muy relacionados. El contenedor me muestra la parte externa de los componentes dentro de la arquitectura del sistema. Y el diagrama de componentes me muestra la parte interna de cada uno de esos contenedores, me muestra cómo funcionan internamente esas tareas específicas. Entonces, estos dos diagramas están muy relacionados. Aquí ustedes van a tener también, profe, pero bueno, ¿y estos diagramas, cómo los hago? O sea, ¿de dónde tomo la información? Eso también está muy relacionado con esos procesos que ustedes han definido en los diagramas anteriores, en los casos de uso, en los diagramas, en el diagrama de clase, cuando definieron los atributos, las operaciones. Todos esos elementos me van a mí permitir poder construir el diagrama de componentes que especifica esas tareas detalladas de cada uno de esos componentes. Bien, listo. No sé si hay alguna pregunta, inquietud, igualmente no se asusten. Recuerden que luego vamos a hacer un CIPAS donde vamos a hablar un poco más de estos diagramas. No sé si de pronto haya preguntas en el chat. Solamente Inge, hay un comentario. El diagrama de componentes tiene cierta semejanza con el diagrama de clases. Otro aporte, creo que el diagrama de contenedores es más técnico al diagrama de bloques. No hay no hay más aportes en el chat. Listo, muchas gracias. Sí, el diagrama de contenedores básicamente me muestra a mí cómo voy a organizar mi arquitectura, cómo se organiza la arquitectura, qué voy a tener en el frontend, cómo se conecta con el backend, cómo se conecta con las bases de datos y con todos estos sistemas externos. Es muy técnico, precisamente. Si ustedes revisan acá esta diapositiva, recuerden que yo les decía que el modelo C4 lo que hacía era mostrar 4 niveles de detalle. Entonces, si nos ponemos a pensar un poco, este diagrama de contenedores, ¿esto para quién iría? Iría para el diseñador, iría para el arquitecto. Entonces, mire que toda esta parte, digamos, está muy enfocada, como el estudiante lo dice, a la parte muy técnico. Está muy a la arquitectura, muy a la estructura de la aplicación. Ya no es como los otros diagramas, que es la interacción, que es el flujo, no, eso se enfoca más en la arquitectura, cómo se va a estructurar el proyecto dentro de la parte externa. Y el diagrama de componentes, ahí sí es cómo se estructura internamente cada una de las tareas específicas dentro de esa arquitectura. Listo. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, entonces yo creo que ya dejamos hasta ahí. Yo les agradezco mucho el tiempo, la buena disposición que han tenido para escuchar esta conferencia, ¿sí? Recuerden que esta información toda se les va a compartir por los diferentes canales de comunicación que se
que se les ha presentado y que ya el compañero, el tutor Andrés Cárdenas nos ha mencionado. Entonces, no siendo más, feliz noche para todos y que descansen. Feliz noche, compañeros. Muchas gracias por el apoyo. Feliz Buenas noche, noches para muchas todos. gracias. Gracias. Muchas gracias. Feliz noche para Muchas todos. gracias. Feliz noche, hasta luego. Wow.